La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Que ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapacos, quechuas aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Que ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapacos, quechuas aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Que ya se siente la situación económica del país. Señoras fuga de y divisas. señores, oyentes, amigos en todo el territorio nacional, una vez más estamos con nuestro programa, el espacio de Evo es Pueblo, líder de los humildes. Y como todos los fines de semana, en domingo, queremos inicialmente llegar con nuestros saludos a todos nuestros hermanos oyentes, entre los cuales muchísimos hermanos dirigentes, líderes, compañeros y compañeras en Bolivia, fuera de nuestro país, en Argentina, gran audiencia, y en otras regiones del mundo. Así que con muchísimo cariño también el saludo va para todos ustedes, y a través de las redes sociales, en el Facebook comenzamos la transmisión juntamente para recibir también al mismo tiempo las opiniones. Estamos con quien hace posible este nuestro encuentro, el hermano Evo Morales Ayma, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestro hermano lo saludamos. Hermano presidente, muy buenos días. ¿Cómo le va? Qué gusto de tenerlo una vez más en los estudios de la radio. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días. Un saludo a toda la amable audiencia de nuestra emisora y a todas quienes comparten algunos mensajes, comentarios, domingo a domingo para hablar de nuestra querida Bolivia. En efecto, hermano presidente, pues decirle que domingo a domingo mucha gente está atento, siguiendo nuestra programación, y lo hacemos también a través de las redes sociales. Puesto que lo quieren a usted escuchar y el mensaje principalmente reflexión va de parte suya a nuestros hermanos, comenzamos. Si le parece, hermano presidente, arrancar con un Twitter también que lo ha publicado usted, haciendo referencia a los 40 años del golpe de Estado, cuando hemos tenido, hace 40 años, muertos algunos de los principales líderes de aquella época, líderes de izquierda, contestatarios, no solamente a los militares, sino principalmente a la dictadura y a la derecha. Hermano presidente, recordando estos 40 años del golpe de Estado. Exactamente hace, 80, un golpe de Estado que viene de la dictadura militar, pero una larga historia del golpe de Estado. El pasado, el feudalismo, donde las oligarquías, en base a los terratenientes. Vamos a recuperar el contacto. Hemos perdido el contacto con el hermano Evo. Enseguida estamos retomando este contacto para poder nuevamente proseguir con la entrevista. Reiteramos, estamos en este espacio dedicado a las palabras de reflexión
del hermano Evo Morales. Vamos a retomar ese contacto, por favor. Hemos sufrido algún corte de repente en la señal. Hermano presidente, lo seguimos escuchando. Adelante, por favor. Mil disculpas, hubo un corte intempestivo. Adelante, hermano presidente. Comentaba, pequeños grupos que ostentaban el poder político y el poder económico siempre provocaban golpes de Estado cuando los pueblos se levantaban por sus derechos, derecho a la tierra, derecho al trabajo, por la soberanía, por la independencia y las luchas por los recursos naturales. Entonces, antes que viene desde la colonia, había grupos llamados en el tiempo del feudalismo. En tiempo del feudalismo, ¿cómo eran las familias oligárquicas? Especialmente en tema de la tenencia de tierras. Brasil tenía 50.000 hectáreas. Su propiedad dentro de las 50 hectáreas eran 20 caballos, por decir 1.000 ganado vacuno, tractores, tal vez alguna herramienta de trabajo. De paso, en su inventario o su propiedad o su patrimonio tienen 20 indios. También conocidos como familias cautivas. Eran de su propiedad. Eso lo vendían si querían transferir, vender a otro terrateniente, más 20 indios, 30 indios, 10 indios. Y ellos se convirtieron falangistas, falangismo, albancerismo, del falangismo, el alanismo. Esa es la derecha racista. Y ellos son los que provocaron golpe de Estado. Ahora esa historia se repite. Estaba revisando algunos datos, por ejemplo, José Luis Camacho, Juan Carlos Camacho, participaron en la dictadura de García Mesa. Camacho estaba en golpe de Estado en Banzer, o principales autoridades. Acumulan ese corto tiempo de dictaduras para acumular el capital, enriquecerse. Piensan que el patrimonio del pueblo es su patrimonio. En la derecha, con los golpes de Estado, nunca piensan que se trabaja para el pueblo, sino aprovechar por ese pequeño grupo. En la larga historia de Bolivia son tantos golpes de Estado. Desde 1825 se comenta, por ejemplo, hubo a ver, repasando un poco datos. El golpe de Estado empezó con Andrés Santa Cruz, perdón, de José Antonio de Sucre. Por guardia presidencial. Después de José Antonio de Sucre, que viene Andrés Santa Cruz Carahumana, 1829. Ese gobierno democráticamente que duró mucho tiempo de manera consecutiva de Maneso, y en tiempos de Andrés Santa Cruz Carahumana, Bolivia era región con mucha estabilidad. En los países vecinos, como Perú, Argentina, tenían problemas, Chile inclusive. Después de 9 años, casi con 9 meses,
el golpe de Estado viene de la oligarquía chilena. Se suma a la oligarquía boliviana y le expulsaron a Andrés Santa Cruz Calomana hacia Europa. En tiempo de Andrés Santa Cruz Calomana, después de la fundación de la República, Bolivia estaba mejor en toda la región. Inclusive comenta que la moneda boliviana es el que mandaba a regir la región. Después de Santa Cruz Calomana, tantos golpes de Estado, algunos comentan inclusive hubo 189 golpes de Estado y se vuelven a lo largo de toda la historia de Bolivia. Hubieron 82 presidentes. Una buena parte de los 82 presidentes, dictaduras. Hay gobiernos que han durado 6 días. Hubo en 24 horas como 3 presidentes, triunvirato. Se hacían cargo el comandante de Fuerza Aérea Boliviana, el comandante del Ejército, el comandante de la Armada Boliviana. Y algunos golpes de Estado han sido, pues, masacres. Yo me acuerdo, el año 1978 estaba en cuartel. Solo conocí 3 presidentes. Entré cuando el general Vance estaba de presidente. Hubo elecciones, 78. Creo que ganó Hernán Siles Suazo. Y el golpe de Estado de Pereda Azul. Y me acuerdo siempre, en noviembre del mismo año, yo estaba dando seguridad el Comando General del Ejército, Miraflores, el Estado Mayor, como PM, en la noche dejé a mi general Padilla Arancibia, David Padilla Arancibia de comandante. Al día siguiente despierto y ya era presidente de mi comandante. Y no podía entender qué estaba pasando. Un suboficial Reinaga entraba a las 5 de la mañana a la cuadra donde dormíamos, dormitorio, y nos decía: soldados, tenemos otro militar de presidente, no nos va a faltar botas. Y con eso nos convencía el suboficial. Imagínense los golpes de Estado. Uno de los 3 presidentes conocí cuando estaba soldado. Al año siguiente ya, creo que en 79 hubo 3 golpes de Estado, pero me acuerdo el 1 de noviembre de 79. Y con mi mamá estoy haciendo buñuelos para hacer rezar a los abuelos, a las almas. Y la radio dice: golpe de Estado, no estoy chulos. Entonces, ¿cuántos muertos hubo? 100, 200 muertos. Y me acuerdo también, escuchando la radio, y tengo mucho respeto, mucha admiración a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari. ¿Quién estaría dirigente? Habría que investigarlo. El dirigente decreta, la única del Departamento de La Paz, Tupac Katari, decreta bloqueo nacional de caminos de manera indefinida. Y después se suma ahí la Central Obrera Boliviana, también decreta paro general indefinido. Ese gobierno de Natuch, dura como 2 semanas. Para refrescar la memoria, ¿quién era su canciller? Natuch Buch. Era Guillermo Bedregal, un ebanderista conocidísimo de ese partido. ¿Cuántos muertos en 2 semanas se vendió los golpistas? Y sí puedo comentar, pero me acuerdo que otra vez 2 o 3 presidentes o 4 presidentes en el 2009.
Lo que deberían preguntarnos, ¿por qué tantos golpes en Bolivia? De toda América Latina, yo no sepa, más golpes de Estado en Bolivia. Una sola opinión personal. A veces Bolivia tiene tantos recursos naturales, minerales, hidrocarburíferos, y lo más importante, el tema litio. Al margen de la diversidad cultural, tenemos diversidad también ambiental o ecológica. Claro, nuevamente quiero decir a la población boliviana y al mundo entero, las luchas siempre se concentran en base a los recursos naturales. ¿Quién controla los recursos naturales? ¿El pueblo o el imperio? Eso es una lucha permanente de la humanidad. Y cuando los pueblos como en Bolivia se rebelan contra el imperio, no solamente el imperio norteamericano, eso viene desde la colonia, especialmente la parte de la República, se organizan democráticamente para controlar sus recursos naturales. Ahí vienen los golpes de Estado. A veces civiles, a veces con militares. Entonces, si bien en el 80 hubo golpe de Estado duro, ese golpe de Estado pues empieza rápidamente, cambian presidentes. Me acuerdo después de García Mesa, la lucha se mira, me acuerdo acá, 15 días, 79, 17 de julio 80, un año con 17 días. El general Celso Torrelio Villa, yo soldado le conocía a este general. Venía a molestar a los policías, PM. Después del general Celso Torrelio, viene el general Vildoso, que deja el 82 a Hernán Siles Suazo. Entonces, golpes. Estado. El otro golpe que hubo termina siendo el mismo Paz Ascensor, su vicepresidente. René Valdés Ortuño en noviembre de 1964. Para así hacer que a Bolivia le caracteriza el golpe de Estado, es una cultura nefasta para la humanidad y para las nuevas generaciones. Se recuperó la democracia en 82 y de ahí, ¿qué viene? Que los gobiernos, los 20 años del neoliberalismo, también implementan modelos liberales de aquellos tiempos. Me refiero a las privatizaciones, que nunca han resuelto los problemas económicos del país, problemas sociales, demandas sociales. Otra vez, no son golpes, sino cambios de presidentes, llamados transitorios. 5 años antes de nuestro proceso de cambio, por ejemplo, había 5 presidentes. Yo siempre hago recordar a las nuevas generaciones. 2011, bueno, 2000 a ver, 2001, Banks se iba con problema de cáncer, se retiraba. 2001, 2002, Tuto Quiroga. 2003, Gonzalo Sánchez Lozada. 2004, hasta 2005, Carlos de Mesa. Del 2005 a 2006, 22 de enero, doctor Eduardo Rodríguez Belcé.
No eran golpes, pero la sucesión constitucional, que no podían resolver las demandas del gobierno, las privatizaciones. Entonces, nuevamente quiero decirles, la lucha de los pueblos del mundo orientados a cómo recuperar los recursos naturales, cómo van a tener independencia y soberanía de los pueblos, cómo se van a resolver problemas de hambre. En los países de África, ver cómo vive cómo es la pobreza y la gente pobre es muy doloroso. Con la cumbre del jefe de Estado estaba en 2 o 3 oportunidades, vi de cerca en los mercados, en las calles, hambruna. Yo preguntaba, ¿cuánto es cuál es la situación económica de ese país? Nigeria, por ejemplo. Y me decían, los recursos económicos, perdón, los recursos naturales, ingresan como 80.000 millones de dólares año, pero quedan como 10.000 millones de dólares. Además, casi el 90% se va fuera de Bolivia. Las privatizaciones. Claro, un pequeño grupo de ese país vive bien, la mayoría, la pobreza y la extrema pobreza. El golpe de Estado, repito nuevamente, es en base a los recursos naturales en todo el mundo. En Bolivia también hubo varios intentos de recuperar los recursos naturales, por ejemplo, en tiempos de los militares, después de la guerra de el Chaco, Alberto Villarroel, ¿no? Germán Buch, pero lo más interesante es el gobierno de Juan José Porres. Entró con golpe de Estado, pero nacionalizó algunas minas, cerró el Guantanamito en la ciudad de La Paz, expulsó al grupo de norteamericanos que estaban con programa de esterilización, los cuerpos de paz, de sentar dignidad sobre. Ahí viene el balsarismo, que el balsarismo viene del falangismo, y el falangismo viene de los grupos dominantes. Ahora, el golpe de Estado en Bolivia llega justamente de esos grupos, siempre apoyado o financiado por Estados Unidos. Y lo peor es que la dictadura de García Mesa ya se Gómez deja una mala imagen a Bolivia y a los militares de esos tiempos. El golpe del narcotráfico. Yo algo quiero comentarles, algunos bocanes. ¿A qué se llaman bocanes? A los que toman coca. Y antes de García Mesa se exportaba coca a Estados Unidos. Los cocanes, comerciantes de coca, llamados cocanes, me informaban, antes de que sea dirigente de la Federación del Trópico de Cochabamba, que también preparado, no sé qué cantidad, pero mucha cantidad de coca para llevar a Estados Unidos, como siempre mandaban. Y la gente de García Mesa dijo, vamos a comprar nosotros la coca. El vendido de coca a García Mesa, a los militares que estaban metidos en temas del narcotráfico. Y decía, hemos ganado buena plata, pero nunca más exportamos coca a Estados Unidos. Y en el trópico de Cochabamba, el control al narcotráfico estaba a cargo del sindicato. Y una experiencia personal. Estaba recién llegado al trópico, yo llegué a 80 al trópico, en plena dictadura de García Mesa.
por razones económicas. Una tarde el sindicato nos convoca a la reunión de emergencia. Vamos, y un compañero del sindicato decía, esta noche yo sentí que mis vecinos descargaron tus líderes. Yo pido al sindicato que vea una comisión a narcóticos, no veo un par, se llaman narcóticos, que vaya a denunciar y que venga una comisión a investigar a ese vecino. Y eso no solamente el sindicato San Francisco, después investigó, eran todo el trópico de Cochabamba. Lo que quiero decir es que en el gobierno de García Mesa se instala el problema del narcotráfico en el trópico, en algunas regiones. Si recordaríamos en el gobierno de Jaime Pasamora, un tal Guillermo Cobianco, era como dueño de algunas regiones, especialmente de la zona de Cibono Seco, se comentaba, después nos informaron. Yo diría que García Gómez ha sido exaltado allá porque estaba en el narcotráfico, pero los cocales decían, por culpa de la dictadura hemos perdido el mercado de coca hacia Estados Unidos, cuando antes se exportaba la hoja de coca. En la década 90 llegó momentáneamente exportar coca a Estados Unidos, una empresa llamada Alba Export, deben recordar a algunos compañeros del trópico. ¿Pero qué hacían? Había un par. Un par ha sido una gran batida, llamamos batida, represión a la producción de coca, y así rebajar el precio de la coca, y ahí venía esta empresa. En Tunal, vender barato, y se lo llevaban a Estados Unidos. Yo investigué después cómo se lo llevaban. Se llevaban por puertos chilenos y no pagamos ningún impuesto. Creo que duró 2 o 3 años. Después ya nunca más se exportó la hoja de coca de Estados Unidos. No sé hasta ese momento para qué se exportaba coca a Estados Unidos, pero comentario generalizado cocales, por culpa de García Mesa, Arce Gómez, la dictadura de aquellos tiempos, se perdió el mercado de coca hacia Estados Unidos. Decían, pero sigue exportando, menos Bolivia. Imagínense qué daños económicos traen las dictaduras, con ambiciones de carácter personal, para ostentar el poder político y fundamentalmente el poder económico. Esa es la situación, poco comento la dictadura de García Mesa, pero Bolivia ha vivido mucho golpe de Estado desde su fundación como república. Claro. Yo, mientras nos hablaba, hermano presidente, de esta parte de la historia, revisando algunos datos en internet, por ejemplo, y si nuestros hermanos quieren también averiguar un poco más de los golpes de Estado, hay un detallado texto respecto a los golpes de Estado en una página que es muy pública y conocida, el Wikipedia, y ahí coincide claramente con un término que usted manejaba, hermano presidente. Desde el año de 1978 hasta el año de 1982, dice un titularcito que mantiene aquí en este Wikipedia, dice 8 presidentes entre la democracia y la narcodictadura. Me llamó la atención esto de la narcodictadura, por cuanto en esos tiempos y seguramente con anterioridad, como usted nos informaba, como usted nos comentaba, el tema del narcotráfico era bastante fuerte, ¿no es cierto? Y hacía coincidir simplemente estos datos con lo que comentaba. Pero además, mucha gente de la dictadura actualmente, los hijos, apellidos muy conocidos, continúan en los movimientos de la derecha, en el actual gobierno, o gente ligada al gobierno, gente que ha estado de algún modo ligado a los tiempos de la dictadura, hermano Evo. Por eso mismo decía, en familias
que viene de tipo de colonia, pero también de la República. ¿Ah? Los falangistas, los marcelistas, son los grupos golpistas. Y ahora a sus hijos, sus nietos, repiten esa historia de golpe de Estado. Pero aprovechando el golpe de Estado, ¿cómo ser un gran millonario? Ese es el problema de fondo, tema de fondo. Yo me preguntaba, después de saber ¿por qué golpes de Estado? Ese poco tiempo aprovechan cómo acumular, ¿no? El capital, pero la plata del pueblo. Ellos nunca pensaban cómo gobernar, cómo planificar, sino piensan, ¿por qué van a en ese poco tiempo aprovechar, robando la plata del pueblo? Salen los videos, por ejemplo, cuando se escapaba Gonzalo Sáenz Lozada, sacando el plata del Banco Central de Bolivia. Las cámaras detectaron y se informaron oportunamente. A mí me informan algunos pilotos que llegaron a Santa Cruz, se llevaron maleta de plata. Claro, como era Aval o los envíos de protección de Estados Unidos, no dice nada. Y los golpistas siempre se escapan de Estados Unidos. Claro, de esa política del sistema capitalista y tiene su protección Estados Unidos. Y no solamente de Bolivia, sino de toda América, inclusive de todo el mundo. Después de una aventura política, después de tantas masacres, prefiere escaparse de Estados Unidos. Pero el caso de García Meza ha sido total lo contrario, así extraditado. García Meza se escapó a Brasil, vivía clandestinamente, encontraron, han extraditado. Y Arce Gómez, la cabeza uno de los cabecillas del golpe de Estado, que también ha sido extraditado y ha vuelto, ¿no? Después de 30 años de cárcel. Entonces, hay golpistas a veces solamente por aventuras de carácter popular, ¿no? Demostrar el poder ante el pueblo. Pero no podemos decir que todas las Fuerzas Armadas son malos. Después de la guerra del Chaco, reitero una vez más, hubo nacionalismo dentro de las Fuerzas Armadas. Es el caso de todos, nacionalización del petróleo en aquellos tiempos, gobierno de Natucho Bush, el gobierno de Germán Bush. ¿Quién es Germán Bush? No llegaron a la presidencia para servir a los capitalistas. Un mensaje profundo, ¿no? Sentimiento por el pueblo y sobre todo por nuestra soberanía. Alberto Villarroel, ¿qué decía? No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo del pobre. Es decir, colgado en la Plaza Murillo por grupos oligárquicos. Durante la marcha de los hippies, unos dirigentes decían que debe dar un paso al costado, pero me renuncian al golpe. Pero la gente no le gritaba alrededor de la Plaza Murillo, Villarroel, y en los periódicos. Y el grupo siempre intenta golpe de Estado cuando ven con democracia. Muy bien. ¿Lo hicieron? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, hermano presidente. Lo estamos escuchando. Adelante, hermano presidente. Y recordar haber repasado nuestra corta historia
evidentemente, vuelve a la democracia, elecciones del 85, 1985, gana Banzer, segundo Víctor Paz Estenssoro. El pueblo votaba para nunca elegir a su presidente. Hicieron alianza entre Banzer, el Víctor Paz Estenssoro, y Banzer hace presidente a Víctor Paz Estenssoro. Ellos no pasaron 40%, con más del 30%. Imagínense, Banzer gana en las ciudades y Víctor Paz Estenssoro en el campo. Y con el voto del pueblo boliviano nos impone el modelo liberal, con el voto del pueblo boliviano. Y nos mataban los traidores dentro de la central obrera boliviana. Decían el mal menor, votar por Víctor Paz Estenssoro. ¿Y dónde nos llevó ese voto del mal menor? 85 ha sido mi primer voto en San Francisco. Había un Frente Pueblo Unido. ¿Cómo habrán estado? No averigué, no investigué. Creo que era el único voto. No tenía mucha conciencia política, no sabía qué estaba pasando, pero el voto era para el Frente Pueblo Unido. ¿No? Y mi sindicato también ganó. El venir de todo. El campo. ¿No? Y se basta recordar eso. Primero Banzer, segundo Víctor Paz Estenssoro, creo que se llamaba Pacto por la Democracia o Acuerdo Patriótico. Los dos primeros se juntan el 21/060. Privatización, despido de trabajadores. Y duele recordar eso. Todo con el voto del pueblo boliviano. Y eso duró hasta el 2005. Dura lucha contra ese modelo económico. Antes venían de los llamados liberales. Y en tiempos, y en nuestros tiempos, neoliberales. Basado especialmente en el saqueo de los recursos naturales. Es un resumen, poco resumen de nuestra historia. En efecto, y hay mucho de esa historia, hermano presidente, de lo cual usted nos cuenta, y comparando con lo que cuenta la historia también Bolivia, es efectivamente como aconteció. Mucho de lo que pasó en los golpes de Estado se repite actualmente en el actual gobierno de facto, hermano presidente, y quiero pasar con esto. De repente hay un complemento de parte suya, pero quiero pasar al tema que desde hace unas 3 o 4 semanas venimos insistiendo con su persona respecto al decreto supremo 4272, el decreto supremo que pretende reactivar la economía, dice, del empleo en nuestro país, pero hay elementos que al contrario pretenden más bien seguir usufructuando de los recursos económicos del país, hablando de los recursos que tenemos y que hacen a la riqueza boliviana. Este decreto supremo 4270, que tiene muchos elementos en observación a partir del análisis que usted hace, hermano presidente. Aprovechar nuevamente, tal vez por última vez, por último domingo, para una reflexión, para una evaluación del pueblo boliviano. Decía en uno de los domingos, hay otro 21/060 del 2020, que es el decreto supremo 4272. Aquí, antes de entrar al tema, ¿quién gobierna en este momento? Los 3 partidos que gobernaron desde el 85 hasta el 2005. Federalistas, gonistas, adenistas y milistas. El gobierno de facto, la dictadura de Áñez y compañía,
¿quién, quién de estos tres partidos en cabeza? ¿Quién tiene mayoría? El adenismo, el bancerismo. Problemas, sí, con problemas, divisiones, pequeñas divisiones, es el que encabeza. Por lo tanto, la derecha racista, ¿no? ¿Y quién acompaña? Revilla. Revilla, ¿dónde viene? Del MIR. Doria Medina, ¿dónde viene? Del MIR. Pero el MIR, ¿cómo nace como partido político? Nace como guerrilleros para combatir la dictadura de Banzer. Realmente Javier Pazoro, su líder del MIR, salía con Banzer. En el 89. El MNR está ahí, está buscando a su vicepresidente de González Lozada, godista. Hay varios viceministros, como Manuel Suárez, varios ministros, está en el gobierno de Áñez. Entonces ahí está el mirismo, está el MNRismo, está el adenismo. Ahora, el grupo de la ADN, de esa derecha racista, evidentemente para las elecciones están divididos. Está el camachismo, está el tutismo y es los verdes demócratas de Costas. Solo decir a la población, cuando está diputado, este grupo de la derecha racista trajo un proyecto de ley al Parlamento. Decía, para ser diputado y senador hay que ser profesional. Nosotros teníamos 27 diputados, rechazamos, no vamos a permitir que venga esta clase de condiciones, ¿no? Era como volver al colonialismo. Entonces, es lo que están gobernando. La semana pasada, recuerdan, querían tener que hacer una alianza entre Áñez, ¿no?, con Carlos Mesa para estas elecciones, por instrucción de Estados Unidos. Fracasaron, pero están con las mismas políticas. Carlos Mesa es que también ha elegido a Áñez para que sea presidenta. Carlos Mesa es el que ha impulsado y empezó con golpe de Estado. Recuerda el compañero, al día 20 de octubre, Carlos Mesa convocó a movilizarse, supuestamente contra el Estado. Y esa tarde, y esa noche hicieron comer 2 tribunos electorales departamentales. Atentado al patrimonio del pueblo boliviano, pero a la democracia. La fiscalía de oficio debería de ser investigando, procesando, y no hay nada. Para la gente que lucha por el pueblo, por los humildes, procesos. La gente que hace quemar tribunos departamentales, no hay ningún proceso. ¿Para qué hicieron quemar? Justamente para quemar los resultados de las elecciones. Que no hay un problema que hemos ganado en primera vuelta. Esa es la que quería. Los tribunales electorales departamentales han previsto. En algunos departamentos terminaron su ocupación en las provincias. No dejaban hacer grupos. Todo está en el gobierno. El domingo, después de que reducía por razones de la vida, de nuestro proceso de cambio, domingo de la tarde ya, Waldo Albarracín cuenta públicamente que se han reunido Waldo, la gente de Carlos Mesa, del Camacho, del Tuto, con la Iglesia Católica, la Embajada de Brasil, el presidente de la Unión Europea, para decir domingo de la tarde que va a ser el presidente. El lunes ya confirmaron con presencia de Carlos Mesa. Carlos Mesa ha elegido también a Áñez. Aquí es algo vergonzoso recordar estos tiempos. Ex defensores de derechos humanos, Pablo Brasil, Rolando Villena, y era con la derecha racista. Creo que nos hemos equivocado. Hay que reconocer, nombrar esta clase de personajes ahora que estén con la derecha racista.
la gente que usa la Biblia para matar. No se puede entender cómo usar la Biblia para matar al pueblo. Usar la Biblia para robar. Usar la Biblia para hacer odiar al pueblo. Yo me preguntaba, el comentario no da tiempo de Inquisición. Eso es lo que se ha vivido. Ahora, ese grupo que gobernó los 20 años tiene su otro objetivo de los 60. Recordar al movimiento campesino indígena original, bueno, a todos. Con el 21 de los 60 se cerró el Banco Agrícola. Antes había Banco Agrícola. Aunque muy poco prestaba al pequeño productor, sino era también para grandes empresarios, especial. Pero con el 21 de los 60 se cerró. Ahora, con ese decreto supremo, se están cerrando BDP, Banco de Desarrollo Productivo. Era igual que casi el Banco Agrícola. Préstamos, no solamente para el pequeño productor agrícola, sino para todos los rubros, sabe el pueblo boliviano. Ahora, mediante el decreto supremo 4272, el crédito va a dejar la banca privada, no el Estado, menos Bandepo. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, con este decreto ya están legalizando la receta del Fondo Monetario Internacional. En su artículo 2, ¿qué dice? Se aprueba el programa como un conjunto de medidas desarrolladas en el presente decreto supremo en un marco de disciplina fiscal y ajustes administrativos en el sector público. En resumen, con el decreto supremo de inversión social, no va a ser un Estado generador de divisas, porque solo va a ser un Estado que regula, un Estado que no invierte, no produce, solo regula. Eso eran los 20 años del neoliberalismo. Supuestamente para generar empleo a 100 millones de bolivianos, 120 millones de bolivianos para micro pequeña empresa, para cooperativas mineras, minería chica, como dice el documento, el decreto. Pero para el sector de la banca privada, hasta para el transgénico. ¿Cuántos? 18.000 millones de bolivianos. Y lo peor, rápidamente, compañero Ramiro, inversión del Estado, cero. Coincide con el artículo 2 del decreto supremo, el artículo 84. Evaluación de factibilidad de las empresas públicas, 84. Las empresas públicas cuyo patrimonio pertenece en un 100% al nivel central del Estado deben presentar un plan de factibilidad de corto plazo que exponga información suficiente para determinar la sostenibilidad de la empresa pública. Si la empresa se incluye en otras fábricas, ¿qué dice después? Párrafo 3 del mismo artículo 84. El plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar considerar como supuestos la erogación de nuevos recursos por parte del Estado. El Estado no puede erogar nueva plata para empresas públicas. ¿Es privatización o si es la empresa pública? Hermano presidente, por favor, les ruego si me toma un poquito de su atención, por favor. Estamos teniendo
mucha interferencia, mucho corte en el tema del Internet. Vamos a buscar de resolver porque la información que nos brinda es muy importante y queremos que llegue muy claramente a nuestra población que nos escucha. Permítanos unos segunditos, por favor, a nuestra audiencia. Vamos a buscar de resolver de algún modo este tema. Estamos en contacto nuevamente. Esperemos superar esta pequeña dificultad con el servicio de Internet. Hermano presidente, lo estamos escuchando. Mil disculpas. Adelante, por favor. Decía sobre las empresas públicas que están en decreto supremo. Una parte hace un estudio, pero el párrafo 3 del artículo 84, ¿qué dice? El plan de factibilidad de corto plazo deberá evitar considerar como supuestos la evaluación de nuevos recursos por parte del Estado. Es decir, cero de inversión del Estado. Si la empresa es pública, la industria, la fábrica está mal, que es 100% del Estado, no va a haber inversión. En dos caminos, cierra o privatiza. Además de eso, compañeras y compañeros, al pueblo de Bolivia, artículo 79, sobre la inversión privada. El Estado promoverá la inversión privada en proyectos de desarrollo económico y social a través de los siguientes mecanismos. Inciso A, concesiones, que es privatización. Inciso B, alianzas estratégicas. 80. En el marco de la Constitución Política del Estado y demás normativa vigente, el Estado podrá otorgar al sector privado la construcción, administración, mantenimiento o operación de una obra, bien o servicio, en aquellos sectores que pueden ser concesionados. Esto ya es 100% de privatización. ¿No? Otorgar la administración de las empresas públicas al sector privado, ¿no? En concesiones. ¿Qué es bien o bienes? Son nuestras industrias, nuestras fábricas. Es el patrimonio del pueblo boliviano. Se va a otorgar en concesiones de su administración. ¿Qué es servicio? Son los servicios básicos. Nuevamente privatizar agua, luz, telecomunicación, por tanto Internet, privatizar salud, educación, transporte. Pero compañeras y compañeros, pueblo de Bolivia, cuando dice servicio, educación, ¿cómo privatizan educación? Con mala atención a la educación pública, a la educación fiscal. Eso ya también está empezado. Por ejemplo, cero de presupuesto para nuevos ítems. Cero de incremento al magisterio. Les ha quitado algunos votos a los maestros ya. Eso pasó antes de la pandemia. Que no digan, por la pandemia no están trabajando, no había incremento, falso. Antes de la pandemia. No hay ya presupuesto para nuevos ítems, está orientado a que los colegios de base aparezca un colegio privado. Además de eso, como siempre, nunca pagan mensualmente sus sueldos, los maestros paros, huelgas, no por flojos, no por vagos, no les pagan, entonces tienen que pagar. Lamentablemente eso ha pasado. Entonces, como no hay las clases, el papá responsable se lo lleva a su hijo al colegio privado, así privatiza. Ya empezó con eso. Revisen ustedes los presupuestos, hermanas y hermanos. No hay presupuesto para nuevos ítems este año. Se privatizan los servicios básicos. Como Entel, yo quiero comentarles Entel. Entel nacionalizamos el 1 de mayo del 2007 y repasamos los datos del Entel privatizada, que la Entel era de los italianos.
2006, estaban mal los italianos, tenían utilidad de 70 millones de dólares. Entel. Pero los 70 millones de dólares se iban fuera de Bolivia, no se quedaban acá. Entonces, un pequeño porcentaje para mantenimiento, algunas cositas. Y cuando nacionalizamos Entel, entre el 2017 y 2018, ¿cuánto dejó Entel? ¿Cuánto de utilidad año? 140 millones de dólares. De los 140 millones de dólares, una parte para bonos Juancito Pinto. ¿De dónde sacábamos para rentas y bonos? De las utilidades de nuestras empresas públicas. Es decir, de la ganancia. YPFB, Entel, las nuevas empresas, porque hemos hablado del aparato productivo. AVE, la Agencia Boliviana Espacial, satélite Tupac-Katari, un año aportó 50 millones de bolivianos para Juancito Pinto. Y son las empresas que hemos creado 100% de los bolivianos. Satélite de comunicación Tupac-Katari está pagando su deuda, porque es una deuda de China, está pagando sin problemas, pero también deja utilidades. Y las utilidades es para el pueblo. Y ahora van a privatizar empresas públicas, como dice el decreto. Van a privatizar los servicios básicos, como Entel, Luz, también satélites de comunicación. Hola, ¿me escuchan? Sí, presidente, lo estamos escuchando muy bien. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De dónde nos va a sacar? ¿De dónde vamos a tener plata para pagar bonos y rentas? Este decreto está orientado para eliminar todas las ventas, o todas las rentas, todos los bonos. También recordemos, el gobierno ha empezado con Bono Sol. ¿Con quién pagaba Bono Sol? Con la venta de las empresas. Y cuando se terminó, porque no, pues ese no es eterno, acabó de había plata para Bono Sol. Suspendieron Bono Sol, intentaron crear Bono de Vida, tampoco ha sido sostenible, se quedó ahí. Porque no pagar internos y externos. Bonos de renta deben ser con la ganancia de nuestras empresas. Con la Central Obrera Boliviana, que conseguíamos primero era recuperar el aparato productivo. Recuperamos, era ampliar el aparato productivo. Estamos ampliando el aparato productivo. Ahora por las industrias que vienen, litio, petroquímica, hierro, vendidas de empresas, industrias de agropecuarias. Justamente con ganancias seguir aumentando la rentabilidad a los viejitos. Porque a medida va creciendo la economía, va mejorando, va aumentando. Tanto bonos y rentas. Si no generamos divisas, ¿de dónde? Y el segundo artículo, cuando dice a disciplina fiscal y ajustes administrativos, dice que el Estado que no genera divisas. Y ese es gravísimo, es el mandato del fondo. Son las recetas del capitalismo. El capitalismo no quiere presencia del Estado, sino solamente privado. Hermanas y hermanos, nuevamente debemos meterse en la cabeza. Al capitalismo, mejor los pueblos son ignorantes y pobres. Y ellos dicen, cuanto más ignorantes y pobres, es más sencillo dominarlos, dividirlos y saquear sus recursos naturales, dominándolos. Eso también para todo el mundo. Y aquí, con todas las autoridades del reino que están en la dictadura de Áñez, con su paquete económico, el nuevo 21/60. Yo al hecho preguntaba, ¿cuándo nosotros firmamos un decreto supremo con 10, 15 artículos? Casi nunca. Ese decreto supremo tiene 102 artículos y 15 artículos transitorios. Es el paquete económico.
Aquí no hay programa social solidario de vivienda. Cero. Aquí es para transnacionales, aquí es para Tesla, por ejemplo, para el litio, entregar litio a los norteamericanos, mediante llamar a empresas privadas constituidas en el país. Yo sigo convencido que este decreto supremo ha sido redactado por técnicos del Fondo Monetario Internacional. Decreto de 112 artículos. Es muchísimo. Yo aprovecho nuevamente, compañeros, Ramiro, aprovechando este medio de comunicación, informar que felizmente ahora todos ya se están informándose. Saludo a la Central Obrera Boliviana, ha incluido en su pliego la aprobación del Decreto Supremo 4272, así como el 85. Siempre estamos en el pliego la aprobación del 21.060. No es 21.060, sino 42.72. Y hay otros decretos también orientados a las privatizaciones. Pero es el madre de los decretos para volver a tiempo del neoliberalismo con las privatizaciones. No sé si tiene alguna pregunta, alguna creación, Ramiro. Hermano presidente, sí, estamos atentamente siguiendo estas informaciones y orientación que nos brinda en relación ahora de este decreto 4272. Lo tengo a mano, por cierto, y muchos de nuestros compañeros han estado solicitando también para poderse informar mejor respecto a lo que significa este decreto y, claro, todo lo que concierne a temáticas que tienen que ver con los servicios básicos principalmente, ¿no? Seguramente vamos a tener mayor información en relación de ello, hermano presidente. Me gustaría, si no hay algún comentario complementario, ingresar en el tema de las elecciones. Quiero nuevamente reiterar que el servicio de Internet, no sé qué pasó hoy día, tenemos todavía algunos cortecitos muy pequeños en el diálogo, pero estamos siguiendo muy bien la reflexión y la información, hermano presidente. Se vienen las elecciones, cambiándole el tema un poco el próximo 6 de septiembre, hermano presidente. Mira, escuché a varios o algunos candidatos, partidos, algunos sectores sociales de las ciudades pidiendo la suspensión de las elecciones, sobre pretexto de que no pueden hacerse elecciones por tema de coronavirus. Que en estos tiempos de la pandemia tantas elecciones se han realizado en todo el mundo. La pandemia no puede ser un pretexto para suspender las elecciones. Rápidamente repasemos a ver. En enero la Organización Mundial de Salud ha advertido a todo el mundo que viene una pandemia. Solamente repasemos las elecciones desde marzo, en plena pandemia. En marzo hubo 16 elecciones en todo el mundo. Primero, elecciones locales en Francia, 15 de marzo 2020. Elecciones locales en Baviera, Alemania, primera vuelta. El 16 de marzo, la segunda vuelta, el 29 de marzo de 2020. En Francia hubo problemas, en Alemania, elecciones. Marzo. Estaba empezando la pandemia, cuando va llegando la pandemia, coronavirus. Nuestras elecciones tenían que ser el 3 de mayo, ¿no? Elecciones locales en
Han Septi, Moldavia, 15 de marzo 2020. Elecciones municipales en República Dominicana, 15 de marzo. Municipales. Y el domingo pasado, 5 elecciones nacionales en República Dominicana. Elecciones primarias en Arizona, Florida, Estados Unidos, 17 de marzo. Elecciones generales en Vanuatu, 19 de marzo. Elecciones parciales locales en Bangladesh, 21 de marzo. 6 elecciones parciales en Polonia, 22 de marzo. Un referéndum constitucional en Guinea, África, 22 de marzo 2020. Elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias en Camerún, África. Perdón. En África. Elecciones del Consejo en Canadá, 23 y 26 de marzo. Elecciones generales en Malí, 29 de marzo. Elecciones locales en Australia, 29 de marzo. Elecciones locales en Bruselas, Suiza, 29 de marzo. Elecciones generales en Irlanda. En abril, 8 elecciones en todo el mundo. Elecciones municipales, la segunda vuelta en Ginebra, Suiza, 4 de abril de este año. Elecciones primarias democráticas en Wisconsin, Estados Unidos, 7 de abril. Elecciones parlamentarias en Kiribati, 14 de abril. Elecciones parlamentarias en Corea del Sur, 15 de abril 2020. Elecciones parlamentarias segunda vuelta en Malí. Elección especial del Congreso, Maryland, Estados Unidos. Elecciones primarias en Ohio, Estados Unidos, el 28 de abril. Elecciones locales en Japón. Tantas elecciones en mayo. Elecciones locales en Berlín, 17 de mayo. Elecciones presidenciales en Burundi, 20 de mayo. Elección llenada a los consejos legislativos de Maharashtra, los miembros de la Asamblea Legislativa en India. India tuvo elecciones generales en Surinam, en Sudamérica, en Sudamérica, 25 de mayo. En junio, 14 elecciones. En junio, 14 elecciones. Es harto. Si un poco pensamos, analizamos estas elecciones que se realizan en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que algunos digan no pueden haber elecciones con temas de la pandemia? Vamos a seguir enumerando. En junio, 14 elecciones, incluidas Estados Unidos, en la Asamblea de elecciones. En julio, referéndum constitucional a nivel nacional en Rusia. En Rusia es un referéndum constitucional a nivel nacional. Elección parcial federal en Nueva Gales, en Australia, 4 de julio. Elección parcial de la Asamblea Estatal del Estado de Malasia, 4 de julio.
elecciones parlamentarias en Croacia, 5 de julio, elecciones gubernamentales en Tokio, Japón, elecciones presidenciales en la República Dominicana, el 5 de julio, elecciones parciales municipales en Túnez, 6 de julio, elecciones parlamentarias en Singapur, el 10 de julio, segunda vuelta de elecciones presidenciales en Polonia, 12 de julio, elecciones regionales de Euskadi, País Vasco y Galicia, España, 12 de julio, elecciones parlamentarias en Macedonia del Norte. También un conjunto de importantes elecciones programadas para América Latina. Están programadas Uruguay 27 de septiembre, Brasil, municipales 4 de octubre, Chile, plebiscito 25 de octubre, Belice 11 de noviembre, Puerto Rico, el gobernador 6 de noviembre, Venezuela 6 de diciembre, San Vicente y las Granadinas Generales de diciembre. En América Latina también hay otras elecciones fuera de América Latina. Romania del Norte, Alemania, Australia, Bielorrusia, elecciones presidenciales 9 de agosto, Turquía, elecciones presidenciales 22 de noviembre, Canadá, elección provincial 26 de octubre, Egipto, elecciones generales 29 de noviembre, Gong, región administrativa especial de China, elección del Consejo Legislativo 6 de septiembre, elecciones presidenciales en Cote, Jordania, elecciones parlamentarias 30 de septiembre, Kirguistán, elecciones parlamentarias 4 de octubre, Lituania, elecciones parlamentarias 11 de octubre, Moldavia, elecciones presidenciales 1 de noviembre, Montenegro, elecciones parlamentarias, Nueva Zelanda, elecciones generales, Myanmar, elecciones generales noviembre 20 de 2020, Níger, elecciones locales 1 de noviembre, Nigeria, elecciones de gobernación de estados. Es decir, puedo seguir enumerando. Además de eso, elecciones generales, ¿no? 13 de noviembre en Estados Unidos, donde estoy seguro que le van a ganar al Trump, que está haciendo mucho daño al mundo entero. Además de eso, quiero decirles, no tanto comparto, pero ha llevado sus delegaciones para presenciar las elecciones, y algunos están pidiendo a la OEA que suspenda las elecciones. La OEA desde América Latina ha participado con sus delegaciones correspondientes. Yo siento los que quieren usar a la pandemia y quieren elecciones. Aproveché de leer, no tantas elecciones cada mes, en la semana 4 o 5 inclusive elecciones, un fin de semana como 5 de julio, la semana pasada. En República Dominicana primero sacaron, ha habido más contagiados después de las elecciones. El ministro de Estado declaró, no hubo eso. Tratan de magnificar quién se va para no meter miedo a la población. Lamento mucho algunos partidos, pequeños partidos que no tienen opción de ganar, pues no quieren que las elecciones van a perder cualquiera. Si nosotros tuviéramos también estaríamos ahí abajito, compitiendo que sean elecciones, porque sabemos que vamos a perder.
pero como saben que estamos bien para las elecciones, no quieren y quieren seguir perjudicando al pueblo boliviano, a nuestros movimientos sociales. Repito nuevamente, compañeros, me atreví a leer tantas elecciones que hubo, tantas elecciones que va a ir durante la pandemia. Creí que, compañeros y compañeros, la pandemia se va a terminar. Vamos a vivir con esta pandemia toda la vida. Así como llegan tantas pandemias del occidente. Si bien hay vacuna, la vacuna, pero vamos a vivir con esta pandemia. Y hay que estar acostumbrados. Decir que ese se va a pasar, puede bajar, cierto, ya bajó como entidad, como en algunas poblaciones ya bajó. En un momento su pico baja. Pero si hablamos de España, Italia, hubo elecciones en plena pandemia, no suspendieron las elecciones. Solo quieren usar la pandemia justamente para no perder en las elecciones. Entonces, yo digo, para la reflexión, los compañeros, a veces no estamos bien informados, pero ahora cuando nos informamos, tantas elecciones ha habido y habrá durante la pandemia. Solo quería comentar, informar a la población de tantas elecciones, compañero Ramiro. En efecto, hermano Evo, hermano presidente, y de ninguno de estos lugares, al menos de manera muy oficial, han señalado que ha habido un incremento de casos, ¿no? Solo en el último que usted hacía mención, una información totalmente falsa que ha sido desmentida. No ha habido incremento de casos, son en otros países que aparentemente hay una segunda oleada, como decían, pero para nada en los lugares donde en apariencia el tema de las elecciones puede poner en riesgo. Hermano presidente, usted hacía mención a que algunos partidos pequeños que al momento gobiernan, además junto con el gobierno de facto, intentan posponer las elecciones. Pareciera en evidencia que este intento de posponer las elecciones tiene otros objetivos, como el de proscribir al movimiento al socialismo. Lo han intentado en varias oportunidades y este último aún más cuando se aferran a un hecho que para nada tiene que ver con una ilegalidad de una información o publicación de datos que haya podido dar el candidato Lucho Arce. El intento de proscribir al MAS se ha venido desde hace tiempo, lo siguen haciendo, buscan siempre alguna alternativa, algún error que pueda ir en ese camino. Mientras tanto, pareciera que el objetivo fundamental es ampliar un poco más las elecciones, pero no porque ellos quieren evitar el tema de la pandemia, sino hay otros objetivos que tienen que ver precisamente con el MAS, hermano presidente. Sí, estaban usando la pandemia para postergar. Siguen usando algunos grupos que la mejor solución a la crisis sanitaria, a la crisis económica, ahora viene la crisis humanitaria, es la democracia, son elecciones. Gane quien gane, todos. Con el gobierno legítimo, legal, constitucional, y empezar con mucha autoridad. Yo nuevamente sospecho que parece de manera intencionada, espero estar equivocado, pues no quiere atender el tema de pandemia el gobierno de facto. Y simplemente decía, el pico va a ser en marzo, no, el pico va a ser en julio, ya pasa julio, va a ser agosto, ahora es septiembre. Después de poco tiempo va a ser octubre, noviembre. ¿No? Entonces, ahora están usando un comentario del compañero Arce. La firma estaba leyendo esa ley, es la ley 26026,
que es la ley electoral, ¿no? Esta ley, su artículo 135 de prohibición que prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral. Difusión. En el artículo 136, sí, castigo. Difunden resultados de un estudio de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el órgano electoral nacional. Porque el compañero Lucho, en una entrevista invitado, no ha ido a difundir, no hubo difusión. Preguntó un periodista, comentó a medias los datos. ¿Qué es mi opinión? Difusión. Un dirigente del MAS o un delegado ante el Tribunal Supremo Electoral convoca una conferencia, explicar en detalle la encuesta, su encuesta, y paga, solicitar, eso sí es difusión, eso sí es ilegal, eso sí es delito. Si quisieran ahorita revisar cuántos comentaron, Carlos de Mesa comentó, Doria Mesa comentó, algunos candidatos a diputados comentaron, todos comentaron. No es que convocó conferencia para difundir, para difusión de su encuesta, no hubo eso. Compañero Lucho, no cometió ningún delito, ningún error, siquiera error. Ahora magnifican que hay que quitar, ¿no?, a la silla del MAS, que hay que inhabilitar al compañero Lucho. Otra vez, miedo. Usa la pandemia de miedo al MAS, al pueblo. Ahora quieren usar ese comentario de Lucho para quitar la silla del MAS. Dice, por lo menos, para suspender a Lucho. A Lucho ya le esperaron cuando retornó de México una demanda. La demanda no tiene ni pies ni cabeza. Es otra demanda, tampoco. Fracasa con la demanda para inhabilitar a Lucho y ahora es su comentario. ¿No? Pero cuando ellos comentan las encuestas, los datos, no hay, todos callan. Todos no vamos a estar perdiendo tiempo acusando eso. En Twitter, mensajes del candidato a presidente, vicepresidente, parlamentario de la derecha. Debe ser así, tanto como él mencionado cuántas elecciones ha habido durante la pandemia. Debe ser así. Si, compañeras y compañeros, no podemos desmoralizarnos. Estamos con la verdad. ¿No? Pero ¿qué sería? Si quisiera eliminar una sigla del movimiento político más grande de la fundación de la República, 1825. Del movimiento político que más hizo historia, y buena historia. Eso es gracias al ego, es gracias al pueblo, a la unidad del pueblo. Yo siempre comento, gracias a nuestro proceso de cambio, los pliegos únicos de la Central Obrera Boliviana, convertidas, todos los sectores, afiliados o no afiliados a la Central Obrera Boliviana, se han convertido en políticas, planes, proyectos y obras finalmente. ¿No? En lo político cumplimos con la refundación, en lo económico cumplimos con la nacionalización, en lo social, la redistribución. Eso se ve sobre todo con la reducción de la pobreza, la reducción de las desigualdades. Pero además de eso, ya hemos empezado con la industrialización. Repito nuevamente, petroquímica parado, litio parado, hierro parado. Las empresas públicas que estaban paralizadas como URIA, como EVA, aunque pequeña, pero hacía mucho, no beneficiaba al
rector azafrero de Almendras, que se ven Ipando, y ellos saben muy bien. Le digo también en comento, a mí me sorprendió Ipando, apoyo del campesino indígena original del área rural, casi 80%. Yo preguntaba, ¿por qué tanto apoyo ahora? No. Con todo lo que cerró la EVA, y van a poner un precio, pobres sabreros sin plata. Automáticamente identificaron que esos enemigos internos. ¿De dónde viene eso? Y dicen todos, perdón de expresión, ¿cómo se ganaba? Ahora, ¿cómo estamos? Entonces, insinuar, pedir, eliminar el movimiento político más grande es que nace del movimiento indígena, perdón, de los compañeros obreros. Entre el 80 y el 90, ¿qué decidimos? El movimiento campesino indígena originaria, desde la CENSUS-CB, intercultural, antes llamados colonizadores, después con Bartolinas. Esos tres se impulsaron. Ya, también tenemos derechos políticos. Basta de llamar a la independencia sindical. Basta que nos digan, los sindicatos no tienen derecho a hacer política. Empezamos, después nos hemos unido todos, saludamos con nuestros profesionales, todos juntos, demostramos que otra política es posible, ¿no? Otra Bolivia que tiene mucha esperanza, mucho futuro, en base a sus recursos naturales. Y saben, el golpe es justamente a nuestro proceso de cambio. El golpe es a nuestro modelo económico. El golpe es al litio. El golpe es a esos indios que encabezaron una revolución democrática cultural. Desde el inicio, quiero decirles, hermanas y hermanos, el primer plan era proscribir al MAS, eliminar al MAS. No pudieron. Después dijeron, MAS sin Evo. Lamento mucho algunos, tal vez algunos dirigentes entran en ese juego del Imperio Norteamericano. Evo, sí, es Argentina. Mensajes de Tuto, de Murillo. Lean a ver el mensaje del Imperio Norteamericano, MAS sin Evo. Y quiero pedirles a los hermanos, no presten a ese juego del Imperio Norteamericano apoyado por los chitegos del Imperio. No podía, y ahora usan este comentario del compañero Lucho. Pero no termina ahí, para refrescar la memoria, hermanas y hermanos, cuando empezamos en el 95 con ACP, Asamblea por la Soberanía de los Pueblos. Ahí estaban recordando a los hermanos yungueños, Cofecay. La mayor parte de las firmas que llevamos ha sido del Trópico y de Cofecay para legalizar, para que la Corte Electoral reconozca nuestra sigla. Nos rechazaron. Segundo, que hicimos por IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, 2 veces para la legalidad. Nos hemos asesorado con abogados y hemos cumplido con todos los requisitos que exigía la Corte. Por 2 veces nos rechazaron igual. Y después, quiero que sepan, recordar esta corta historia. El vocal, en paz descanse, Jorge Lazarte, otro con vida, Gustavo Lema, también dijeron, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, no han aprobado la sigla de ACP ni IPCP. Por instrucción. ¿No? Ahí viene el doctor David Pérez Pedraza, que tenía sus firmas más. Y no digo como no les hemos regalo. Algunos compañeros de inclusive Felipe Quispe, estaba en la Confederación Sindical Única. Hicimos como un congreso del MAS
en Sketi de Cochabamba. Hicimos con el MAS en Sketi. La perita nos afilia legalmente al MAS, un grupo de compañeros, para tener la legalidad. Y compañero David que vino ahí, nos entregó la sigla, la legalidad. Estaba la Confederación Sindical de todos los sectores interculturales, decidimos, y así, con la sigla del MAS, participamos en las elecciones del 2002. Porque negaron. La sigla del instrumento político. Y en 2005 ganamos con MAS, es decir, después de ganar las elecciones, incorporamos legalmente el PSP, MAS y PSP. Es decir, la derecha boliviana, por instrucción de Estados Unidos, nunca nos aprobaron la sigla. Ahora, cada vez intentan quitarnos. Para estas elecciones ya impugnaron la sigla del MAS. Saludo. El 100% del Tribunal Supremo Electoral aprobaron que el MAS va, y rechazaron la impugnación de algunos de la derecha. Querían que el MAS no se presente. ¿Saben, compañeras y compañeros, por qué falsamente están inventando fraude? Hubo fraude, hay que liberar al MAS. ¿Por qué están acelerando mi proceso? Quieren conseguir una sentencia, a usar eso para decir que ya no va más. Pero solo, yo digo, intenta y no van a poder, porque está el pueblo. Yo me digo, hermanas y hermanos, esto es una campaña gratis, nos hace la derecha. Se quiere liberar más, la gente va a ser enfurecida. ¿Por qué tiene que liberar más? Ese MAS que ha hecho tanta historia, más que PSP, con tantos resultados en corto tiempo. Más fuerza, explicar y informar. Aquí no hay ningún error, ningún delito. ¿No? Repito nuevamente, la ley dice difusión. Mi compañero Lucho no ha ido a difundir, no ha ido a dar la conferencia de prensa, a explicar solamente de las encuestas. Me habló, ¿cuánto por ciento? Ni sabe. Y un comentario. Pues no es ningún delito, pero intentan confundir a la población por los medios de comunicación. Yo más bien digo, gracias a la derecha. No, compañeros, gracias a la derecha, Luis está siendo más conocido, nos quiere hacer campaña, que siga haciendo campaña para que sea el Lucho más conocido, claro, era conocido, pero no tanto como ahora, gracias a la derecha, que sigan presentando más demandas, más conocido. Eso también es histórico. Lo cierto es, de verdad, nos tiene miedo. Tanto miedo. Y el pueblo sigue perdiendo miedo al gobierno de facto. A todos y a todos. Más organización, más movilización. Nosotros siempre hemos luchado por la democracia, por la paz, por la patria. Lo que viene es que las elecciones recuperar la patria. ¿Quién no quiere las elecciones, los antipatrias? Chile no quiere las elecciones con cualquier motivo. Suspender las elecciones son los privatizadores. Sencillo para entender. Quieren seguir el gobierno, o la derecha quiere ganar para privatizar. 2005, ¿cómo nos dejaron destrozado? Con presidentes limosneros, mendigos, sometidos al imperio, sometidos al Fondo Monetario Internacional, para tomar decisiones económicas o para hacer aprobar ley. He preguntado a España, he preguntado al Fondo Monetario Internacional, he preguntado a Estados Unidos. ¿Por qué tienen que preguntar a Estados Unidos? ¿Cuándo preguntamos a Estados Unidos para decidir nuestras políticas? Nunca nosotros.
pero nos dejaron destrozados y hemos levantado. 2005 no tenemos, 2005-2006 no tenemos experiencia, pero hemos levantado Bolivia. Ahora tenemos experiencia. Luis economista, David ingenierista, se complementan. Ciudad, campo, campo, ciudad. Entonces, mucha experiencia. En 8 meses nos han destrozado. En 10 meses, ¿cómo nos dejarán? Y volvemos a levantar Bolivia. Ante la debilidad, una gran oportunidad. Hermanas y hermanos, aprendamos eso. Ante la crisis, una fortaleza. Bien, aquí se presenta un problema. Ahora vamos a resolver con unidad, con convicción de patria. Levantamos. Se presentarán siempre problemas. En la vida hay problemas, pues. El sindicato de problemas. Y ustedes saben, hermano dirigente del sindicato de la Federación, no falta el serruchito, además de eso. ¿No? Aquí tenemos un serruchito, que el serrucho es el imperio norteamericano con la derecha boliviana, que quieren privatizar los recursos naturales. Por eso les he leído el decreto supremo. Lean ustedes. Saben, hermanas, a mí no me gusta mentir, tampoco me gusta modificar. Tengo la obligación de informar. Todos están ahí. Cuando no pueden ganar, pueden postergar. Cuando no pueden ganar, golpe de Estado. Entonces, para volver al pasado, con privatizaciones. Entonces, hermanas y hermanos, mucha fuerza, mucha unidad, mucha convicción por nuestra revolución democrática y cultural. Repito, nosotros somos los que de verdad defendemos la democracia. Hemos recuperado la democracia. Minera, muchos sectores, clase media, ¿no? Son los que luchamos por la patria, pensando en las futuras generaciones. Este es un plan. A mí me ha sorprendido, hay compañeros que están debatiendo internamente cuál va a ser, qué programa, cómo puede aportar frente a la emergencia nacional, frente a la pandemia, a ver, reactivar la economía. Y vamos a poder, podemos. Hemos dicho tantas veces, frente a los problemas que se presentan, inundaciones, incendios, de enfrentar con altura, con dignidad, pero también con acuerdos de países que pueden cooperar. Solamente yo quería decir, hermanas, la derecha, o sea, ¿quién nos inventará? Solo quiero decirles, ¿quién nos estará ahí preparando para Lucho, o para David, o para Evo? ¿No? ¿Qué? Para desprestigiar, para brillar la dignidad, para procesarnos, para querer quitar la sigla. Yo solo digo, yo fuera miembro del Tribunal Supremo Electoral, quitar, eliminar la sigla del MAS, esa sigla que viene del movimiento indígena, nace del movimiento indígena, un movimiento político. Esta sigla, ¿en qué quedaría? ¿En qué quedaría ese grupo de 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral? Enemigos del pueblo, enemigos del movimiento indígena, enemigo de un proceso de cambio o la revolución democrática y cultural que ha demostrado al mundo entero que Bolivia tiene mucha esperanza. Se ha liberado política, social y culturalmente. Nos hemos liberado económicamente. Querer destrozar su sigla sería absurdo. ¿En qué historia estarían escritos ellos? Claro. Si tuvieran decisiones políticas, pueden eliminarnos. Pero se tiene que tomar decisiones jurídicas, no hay nada que eliminar. Siempre hemos dicho a las instancias de la justicia boliviana, decidan técnica y jurídicamente. Decisión técnica jurídica, no política. Quiero que sepan, compañeros, yo tuve tantas reuniones con el órgano judicial, con todos, a veces también con algunos de ellos. Solo pedimos eso, saben ellos. Esa autoridad del órgano judicial, actuales, algunas autoridades del órgano judicial, solo cumplan
con las leyes. Eso pedimos. Pedimos que no haya retardación de justicia, ahí tenemos problemas todavía. Tenemos que mejorar las normas. Tal vez no nos alcanza tiempo. Entonces acá se trata de tomar decisiones jurídicas y no políticas, ¿no? En este caso. Y esperamos compañeros, seguir batallando, sabiendo de dónde viene la proscripción del MAS, literal, que viene del Imperio norteamericano. Un día cuando vuelva, y cuando tenga oportunidad, se les va a leer los recortes de periódicos a todo el pueblo, donde sea, y se van a informar de cerca cómo desde Estados Unidos, desde el presidente de Estados Unidos, detrás del MAS, de los sentirse orgullosos de nuestro proceso de cambio, orgullosos de nuestro sigla MAS y PCP, orgullosos de los resultados que tenemos. Claro, se trata de ocultar, despreciando al MAS, al candidato, al Evo, toda la campaña. Trata de eliminar los nombres de las obras donde está el nombre de Evo. Pueden eliminar, bajar los nombres, pero nunca van a borrar la memoria del pueblo boliviano. Nunca van a eliminar los resultados, casi 20 años del proceso de cambio. Histórico, inédito, todo el mundo sabe. Y por eso el mundo apoya a nuestra revolución democrática cultural. Entonces, compañero Ramiro, no es motivo de decepcionarse, de preocuparse, pero sí reflexionar. Nos informamos, sí, con documentos, con la ley en la mano, de la ley 026, habla de difusión y no del simple comentario. Muchas gracias, hermano Ramiro. ¿Hay alguna pregunta más? No, hermano presidente, hemos estado atentos escuchando todos estos mensajes. Hay muchos mensajes que nos llegan también de saludo. Solo agradecer y quizá un último mensaje a eso que usted decía, a nuestros hermanos que nos escuchan, que están siempre atentos. Hay informaciones que de repente sí pueden asustar, ¿no? Como los que decía algún ministro el día de ayer en algún programa, que el MAS va a generar una suerte de conflictos. El MAS es el que no quiere que haya elecciones. El MAS va a ser el que va a hacer algún tipo de engaño, fraude. Es decir, siempre culpando al MAS. La gente nuestra sabe, pero la palabra la tiene usted, la palabra de tranquilizar, pero también la gente espera siempre este mensaje de parte suya, hermano presidente, porque estamos al pendiente de todo lo que va a significar este proceso eleccionario y claro, el día 6 de septiembre todos los bolivianos estaremos para defender el voto que debe ser. Hermano presidente, le agradezco en sus últimas palabras también en nuestro programa. Muchas gracias, Ramiro, y a todos los amables oyentes de esta emisora, de esta cadena radial. Si andan cada día protestando contra Evo, contra Lucho, ahora contra más, es que hacen mucha historia. Eso no es porque por Evo, ni por Lucho, ni por David, ni por candidatos, sino es un pueblo unido, organizado, a veces movilizado, todo para seguir cambiando nuestra querida Bolivia. Y en democracia. Además de eso, en paz. ¿Cuál es la lucha histórica de los derechos sociales? La búsqueda de una paz con justicia social. Solo ver la paz sin justicia, sin igualdad, sin respeto a los derechos. No siempre habrá toda igualdad, cierta igualdad. Esta reducción de asimetrías, profundas asimetrías de familia a familia, es bastante. Eso es algo histórico. La paz, la democracia no se garantiza con gases lacrimógenos. La paz, la democracia no se garantiza con estar fascinado por armas o con tanques
o con represión. La paz se garantiza con programa en democracia. La democracia para el socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, no es solo el día de la votación. Es la elección de las autoridades. La democracia cada día, escuchar al pueblo, reuniones con distintos sectores sociales, empezando de obreros, acabando en empresarios, eso hacíamos. Ahí se garantiza la paz. Y recoger permanentemente propuestas e iniciativas, no solamente de empresarios ni obreros, sino también de profesionales intelectuales que tienen buenas propuestas, esas propuestas que vienen cada día, cada semana, cada mes, convertidas en políticas cuando es necesario, o programas o planes. Eso hicimos. Entonces, esta política va a continuar y algunos amenazan con armas. En vez de dotar de respiradores, medicamentos, hospitales, está dotando chaleco antibala. Está informando que hay mucho gas lacrimógeno. ¿No? Entonces, ¿qué clase de gestión pública se puede hacer con represión? Una verdadera democracia es persecución política. Esta mañana estaba ahí, algunos están planteando un acuerdo, yo estoy muy de acuerdo con acuerdo nacional. Si no es Estado, trabajadores, empresarios, movimientos sociales, pues hagamos un acuerdo entre partidos entonces. ¿Por qué tienen que postergar? Dice, no, ya son 5 o 6 partidos que han decidido postergar las elecciones, pero 5 o 6 partidos se han puesto de acuerdo para postergar hasta el 6 de septiembre. Ha sido un acuerdo de partidos políticos para postergar eso. A 8 vuelvo. Imaginarme. Tal vez pensaban ellos hasta 6 de septiembre son ganadores. Como no son ganadores, tienen otro plazo más. Esa pandemia, pero puede ser a través de tantas elecciones durante la pandemia. ¿Qué argumento? No hay ningún argumento para postergar usando la pandemia. Vamos a vivir con esta pandemia. Subirá, bajará, lamentablemente, mientras no haya vacuna. Y salud, más bien, los movimientos sociales se organizaron en cómo combatir la pandemia. De respeto y admiración, ya ha crecido el altiplano del valle en oriente boliviano. El pueblo cura al pueblo con su naturista que domina y conoce muy bien las hierbas. Tenemos un médico, combinar la medicina natural tradicional con la medicina farmacéutica o medicina científica. Combina. Y tantos miles creen que van a aguantar, los no aguantan, en sus familias, en sus casas curándose y salvándose. Algunos se van lamentablemente. Los compañeros creen por demás razones, sobran razones para garantizar elecciones. Y esa crisis, repito nuevamente, solo vamos a enfrentar un gobierno legítimo, constitucional, legal. ¿No? Solo seguir perdiendo tiempo mientras va a ser destrozando la economía. Y saben, hasta los empresarios y a los empresarios comunicar con empresarios, sigue creciendo la comunicación de empresarios. Queremos reunir con Lucho, queremos sugerir algunas cosas a Lucho. Lucho va a escuchar y por supuesto va a reunir, escuchar sugerencias para enfrentar lo que más antes posible, ¿no? Primero un acuerdo para respetar los resultados de las elecciones. Si no es Estado, movimientos sociales, empresarios, entonces que sean de partidos. Pero no solamente ahí, para respetar el resultado de las elecciones, sino un acuerdo para relanzar nuestra economía nacional. Ahora, hablo como presidente del MAS, como partido ganando, compañeros. Vamos a demostrar nuevamente, así como demostramos después del 2006. Por segunda vez repito, nos hemos destrozado, asumimos,
con el pueblo con austeridad, ¿no? Hemos enfrentado, hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro. Ahora, después de 8 meses, igual vamos a enfrentar, vamos a demostrar que Bolivia tiene mucho futuro. Somos trabajadores. Nadie puede quejarse de que somos vagos. Yo decía antes, el pueblo era esclavo del Estado. Yo me sentía, yo ahora, el Estado es esclavo del pueblo, no me estoy quejando. Porque la política, la ciencia de servicio, de esfuerzo, de compromiso, de sacrificio por el pueblo, esa es la política. Si entendemos la política, la ciencia de servicio, de sacrificio por el pueblo, pues no es que la autoridad esté pensando plata robando como están robando en este momento. Lo lamentable es, repito nuevamente, usar la Biblia para robar, eso será para la historia, para que nunca más olvidemos. Usar la Biblia para tratarnos de salvajes, que es para el pueblo y el mundo entero. Muchas gracias, Ramiro. No me hagas regalar preguntando, investigando, Ramiro. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias, hermano presidente. Muy amable. Hasta pronto. Las palabras de nuestro hermano presidente Evo Morales, y nosotros escuchamos nuevamente la canción que nos caracteriza. Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias. Hasta el próximo. Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.